Bueno, buenos días a todos, todes. Esta es la cuarta y última sesión del seminario Magíster DIM. En esta oportunidad contaremos con los expositores Javier Mas, Kurt Balsen, Juan Pablo Bravo y Diego Morales. Así que dale, Javier. Ya, perfecto. Y bueno, hola a todos. Soy Javier Más y les voy a contar un poco del tema en el que he estado trabajando en mi tesis este último tiempo, este semestre, que lo llamo límites Minfield de redes neuronales equivariantes, que suena como harto, pero en realidad, bueno, ya vamos a ir viendo de qué se trata. Voy a partir, sí, que esto, ya, bueno. Este es un poco el outline de lo que voy a hablar hoy día. Les voy a partir contando, ¿qué cresta? Ya, les voy a partir contando un poco qué son las redes neuronales, qué es un problema de aprendizaje, qué son los límites de entrenamiento de redes neuronales, que es un poco a lo que vamos a apuntar con nuestro trabajo, qué es un modelo equivariante de red neuronal y finalmente les puedo contar ya, con todos estos términos definidos, qué es básicamente lo que queremos hacer. Entonces, un modelo de red neuronal es esencialmente, los modelos de redes neuronales se ocupan para lo que llamamos problemas de aprendizaje, que en general, si no están familiarizados con esto, tenemos, no sé, un cierto espacio de datos y cierto espacio de lo que llamamos labels, en que tenemos, no sé, una especie de relación en que, por ejemplo, podemos decir que, no sé, pues nos llegan fotos y queremos entender cuál es la clase asociada a cada foto, y eso lo escribimos con una distribución de probabilidad, y esencialmente, por ejemplo, lo que se ocupa hoy día es que tenemos un montón de muestras, de samples de, no sé, pues, fotos asociadas con sus labels. Lo que vamos a querer hacer va a ser tratar de reconstruir un modelo, tener alguna forma de nosotros, a partir de un dato cualquiera, un X cualquiera, adivinar o aprender cuál tiene que ser el Y asociado, cuál es la función como subyacente que me está describiendo los Y al otro lado. Un poco esa como la idea. Entonces, esencialmente vamos a tener, por ejemplo, una función de pérdida que me va a poder permitir comparar dos labels, como mi predicción contra lo que realmente era lo que yo quería aprender, y esencialmente queremos encontrar algún modelo en alguna clase de funciones. Queremos encontrar una función en una clase de funciones que nos permita predecir con el menor error posible como esta diferencia, entre comillas, entre nuestra función, lo que estamos prediciendo nosotros y lo que era realmente el dato. Y esto lo queremos hacer en esperanza con respecto a la ley real de los datos, ¿sí? Eso es como el objetivo final. Queremos tener un error mínimo en términos de generalización, en términos de que esto es realmente cómo se comportan los datos. El problema es que esto no lo sabemos a priori, entonces por eso tenemos que pasar por la muestra de datos que tenemos, vamos a tener que conformarnos con minimizar el riesgo empírico de la muestra, que esencialmente es, lo mismo, pero vamos a aproximar la esperanza solo con la muestra que tenemos, y pueden aparecer varios problemas de que esto no necesariamente generaliza bien. A lo mejor me estoy aprendiendo de memoria mi conjunto de entrenamiento y no estoy realmente adivinando, aprendiendo lo que quiero aprender. Esencialmente, un modelo de aprendizaje es algún algoritmo que nos permite encontrar un buen modelo para que generalice bien, que minimice este error empírico, este error de población. El modelo más clásico, el que está más usado hoy en día, el que está de moda en boca de todas, son las redes neuronales multicapa, que esencialmente son estos, son simplemente como neuronitas, capas, son distintas capas donde en cada una tengo como unidades de cómputo, y cada unidad de cómputo lo que hace es hacer un mapeo afín y una función no lineal, que simplemente hace que esto no sea simplemente una regresión lineal, sino una regresión un poco más complicada, pero no tanto más complicada, de manera que no sea muy complicado aprenderlo. Describirlo es un poco horrible, así que no me voy a meter mucho en los detalles, pero esencialmente tenemos una forma de describir esto como funciones parametrizadas por algún conjunto de parámetros. Y esencialmente lo que queremos hacer es usar esta como nuestra clase en nuestro problema de aprendizaje. Tenemos un problema, queremos encontrar un modelo aquí. Entonces, para eso vamos a optimizar, tratando de buscar el mejor parámetro que se ajuste lo mejor posible para que nuestra función que estamos generando, nuestra red neuronal que estamos generando, sea un buen aproximador de la ley real de los datos. Y dado gracias a algunos teoremas, hay resultados que garantizan que uno puede aproximar cualquier función continua con redes neuronales. Así que eso es una gran cosa de este tipo de modelos. Ahora, a nosotros no nos interesa tanto las redes neuronales en sí mismas, porque son estudiar redes neuronales es algo súper complicado porque son modelos súper no lineales y con un montón de parámetros, con miles de millones de parámetros. Entonces lo que se hace usualmente son hacer los límites de entrenamiento. Y aquí me voy a basar un poco en todos estos papers que están mencionados aquí, pero que son esencialmente la parte de la bibliografía en que me estoy basando. Y la idea es que una red neuronal por sí sola es compleja, y el paisaje de optimización que va a tener, como tiene tantos parámetros en tantas dimensiones y todos como tan poco relacionados, como que es un paisaje de optimización enfermo, súper difícil de navegar a través de esto. La gracia es que se ha demostrado a lo largo de estos últimos años es que si uno tira, por ejemplo, un límite del ancho de la red, lo tiene infinito, por decir algo, el problema ya no es tan complicado y se vuelve algo mucho más convexo, mucho más bonito, y esencialmente eso es lo que vamos a tratar de explotar. Entonces, lo que uno hace para entrenar una red neuronal, para encontrar un buen modelo de red neuronal, uno lo que hace es generalmente el algoritmo de gradiente descendiente estocástico. Entonces, en este caso nos vamos a centrar solo en redes neuronales de una capa por un rato. Entonces, bueno, ahí no se ve mucho, pero esencialmente una red neuronal
de una capa se puede escribir de esta forma, como que simplemente es, o sea, paso mi dato a través de una función afín, lo paso por una función de activación, después lo multiplico por un peso, y tengo un peso asociado para cada unidad de la capa oculta que tengo entre medio. O sea, tengo 3 capas esencialmente. La primera está dada por esta, o sea, 2 capas y donde una está oculta. La primera es pasar por esto y la segunda es una capa de ancho n, que ese es el n que vamos a tirar infinito esencialmente. Y bueno, lo podemos escribir de esta forma y esencialmente lo que queremos hacer o sea, para encontrar un buen modelo de red neuronal es optimizar sobre los parámetros, encontrar el buen conjunto, o sea, los buenos parámetros que queremos tener para que nuestro modelo de red neuronal sea bueno para esta tarea de clasificación. Y eso se hace usualmente con el algoritmo de gradientes estocásticos, que es esencialmente actualizar los parámetros, ¿cierto? Los actualizo, pero siguiendo la dirección del gradiente de la función, que en este caso tomo la pérdida cuadrática. Siguiendo la dirección del gradiente con un cierto learning rate, voy actualizando mis parámetros. La gracia de entrenar con gradiente estocástico y en todo este caso es que, si se fijan, hay dos cosas. Esta red, como la escribo aquí, tengo la ventaja de como la escribí de esta forma, puedo entenderla como una integral contra la medida empírica de los parámetros. O sea, la gracia de escribirlo así es que cada parámetro, como es cada uno de estos θ i, o sea, va a ser como una unidad independiente, y al hacer esta como medida de Césaro, lo que voy a hacer va a ser, o sea, tener una especie de ley de los grandes números que me va a permitir decir que en realidad estos parámetros, si bien son todos cada uno distintos, en el límite del ancho de la red, en el límite del ancho de la red estas cosas se van a comportar más o menos bien entre sí y de forma bonita. Entonces, en particular, podemos escribir esta red como una integral contra la medida empírica de los parámetros, ¿sí? Y por otro lado, el riesgo de población, ¿cómo se escribe usualmente? Que es la esperanza de la losa en este caso, la podemos reescribir en función de estas cosas de aquí, en función de este b y este u, que son unas funciones como estratégicamente definidas. Y la gracia de escribirlo así es que en realidad esto depende solo de la medida empírica. Esto también es como integrar contra la medida empírica, y esto es como integrar 2 veces con la medida empírica. Entonces, podemos definir en realidad un riesgo en función de una medida, un funcional que se escribe así en función de la medida que estoy tomando, o sea, en función de una medida, de manera que el riesgo empírico de los parámetros se escribe como este riesgo de la medida empírica de los parámetros. La gracia es que el riesgo escrito así es una función convexa. Entonces, a eso iba con lo de antes, que cuando yo tire algo infinito, en realidad voy a estar minimizando un funcional convexo, que es este de acá, y todo mi problema, que es súper complicado, se transforma en un problema convexo. Esencialmente eso es lo que queremos, pero para eso queremos entender qué pasa con esta medida empírica cuando el n es infinito. Entonces pasamos de nuestro problema original a un problema de convergencia de medidas que en general es mucho más fácil de entender. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. El gato no es nada, el gato es una constante que no influye en el cálculo. O sea, uno puede reescribir esto en función de estas 3 cosas, y este término en particular no depende de la medida empírica, así que da lo mismo. Entonces lo ponemos, o sea, lo incluimos para que sean iguales, o sea, para que se tenga esta igualdad en el fondo. Ahora, entonces, como les dije, esto se transforma en un problema de convergencia de medidas, y en particular hay un cierto límite asintótico en el que uno toma, o sea, en el que si uno toma el proceso reescalado de esta forma, o sea, viendo o sea, como las iteraciones de la medida empírica, este subíndice indica en qué iteración de gradiente estocástico estoy, y el n indica cuántas neuronas tengo. Entonces, si tiro el número de neuronas infinito y al mismo tiempo voy tirando la cantidad de iteraciones de gradiente estocástico que estoy haciendo también infinito, este proceso, que está en un espacio de Cadillac de funciones de Skorokhod, bueno, filo, ese proceso converge débilmente a otro proceso, pero que este proceso es mucho más bonito, que satisface una dinámica distribucional que es conocida, que es esta de aquí. Y esta dinámica distribucional en particular es lo que se llama un flujo de gradiente para este funcional convexo en el espacio de Wasserstein de medidas de probabilidad. Un flujo de gradiente esencialmente es que básicamente esta distribución va siguiendo el gradiente en el espacio de Wasserstein de mi funcional convexo. Entonces, de alguna forma, como que si yo hago este límite de la medida empírica, voy a converger un proceso que esencialmente me marca cómo se está moviendo el entrenamiento de la red, y cómo se está moviendo el entrenamiento de la red lo hace de tal forma que busca minimizar el funcional convexo que estoy viendo. Esencialmente eso es lo que me está diciendo esta dinámica distribucional. Entonces, o sea, en particular, el problema con hacerlo así nomás es que rara vez puedo tener convergencia así de bonita. Entonces lo que uno hace es regularizar el problema, le mete lo que se llama el ruido gaussiano, hace una dinámica que se llama de Langevin, que es básicamente meterle un ruido al entrenamiento con un gradiente estocástico, una especie de ruido. Eso me lleva a otra dinámica distribucional, que es esta de aquí, que es un poco más complicada, porque me aparece un término de difusión, pero la gracia es que
Esto también es un flujo gradiente para un funcional distinto, que también es convexo, pero que es convexo, pero que tiene un único mínimo global, y que en este caso sí podemos garantizar que en tiempo infinito esta dinámica distribucional va a converger al mínimo global de f, en este caso. O sea, de alguna forma, lo que nos dice esto es que en tiempo largo, si mi red es infinitamente ancha y yo ocupo gradiente estocástico por harto tiempo, voy a converger al mínimo global del problema, lo cual es loco porque en realidad mi problema es mucho más complicado. ¿Cuánto tiempo me queda todo esto? Ya, tranqui. Entonces, bueno, esto es una forma de verlo, y la gracia de, o sea, parte de verlo así es que también se puede ver como una ecuación de McKean-Blasov, que es otra forma de verlo, pero en el fondo esto de aquí es una ecuación para una función que es la ley de mis datos, ¿cierto? Este rote es la ley de los datos. Bueno, yo puedo ver esto también como en la forma de una ecuación diferencial estocástica que se escribe de esta forma, y la gracia de escribirla de esta forma simplemente es que este ZT representa como el parámetro típico. O sea, como yo les dije, estamos haciendo como una especie de ley de grandes números. Entonces, cada uno de estos parámetros representa como, o sea, cada parámetro por sí mismo va a parecerse más o menos a este parámetro típico de aquí, ¿sí? Y ese parámetro típico, en particular, es lo que llamamos una propiedad que llamamos la propagación de Gauss. Esencialmente, si yo veo los parámetros de mi red, como hasta el n, o sea, como en función del n y el t que estoy mirando, bueno, lo que me dice la propagación de Gauss es que si yo fijo un número fijo de parámetros que quiero mirar, cuando tiro n infinito, estos parámetros son estadísticamente independientes. Esencialmente que si yo fijo, estoy mirando, no sé, por los primeros 1000 parámetros y tiro mi ancho de la red infinito, estos se comportan como si fueran variables aleatorias independientes y de ley dada por Rote. O sea, esencialmente mi sistema de partículas que yo tenía con cada parámetro siendo una partícula converge a algo que es esencialmente que es como una ley de los grandes números. Todos distribuyen esencialmente igual. Y eso es lo que se ve empíricamente también en estos papers. Esto se puede llevar al caso de redes neuronales multicapa, pero es mucho más complicado. Hay harto más problemas técnicos, hay scaling distintos, o sea, aquí hay como conexiones del orden de n cuadrado y en los bordes hay del orden de n, así que es como más complicado hacer el tipo de scaling que hicimos en el caso de una capa. Pero es una dirección que esencialmente eventualmente queremos también atacar, porque no está muy atacada. Y ahora voy a rápidamente mencionar qué son los modelos equivariantes de redes neuronales, que es lo que vamos a trabajar. Y esencialmente, ya les hablé de los límites de scaling. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos estudiar qué pasa cuando nuestras redes neuronales son un poco más inteligentes que una red neuronal así nomás. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, les pido que clasifiquen qué hay en esta foto, a ustedes les da lo mismo la orientación que tenga la foto, se van a dar cuenta que siempre hay un perro, ¿cierto? Da lo mismo la orientación que tiene esta foto, y eso tiene que ver con que hay una simetría de un grupo actuando por debajo de esta, o sea, como sobre el espacio de las fotos, hay una simetría de un grupo actuando, pero esa simetría del grupo no afecta el outcome de mi función. Entonces mi función es lo que llamamos invariante con respecto a la reacción de ese grupo. En particular, es lo que llamamos una función equivariante. O sea, nosotros en cada espacio que tenemos, con el que podemos trabajar, el de los datos y el de las labels, podemos tener una acción del grupo, ¿cierto? Que se ve a través de una representación que la anoto ρx o ρy. Especialmente digo que hay un grupo que actúa sobre cada uno de estos espacios. Yo puedo definir una función que sea equivariante si es que cada vez que yo actúo con el grupo sobre un elemento de mi espacio, bueno, entonces el valor de mi función va a cambiar de la misma forma, o sea, a través de la acción del grupo en el mismo espacio en el que está él. Es un poco esa la idea. Como que la traslación en el espacio original se traduce en la misma traslación en el espacio de llegada. Eso es lo que es una función equivariante, y en particular si es que aquí la representación es trivial, o sea, si es que yo cambio aquí y mi función no cambia, eso es lo que llamamos una función invariante. Y eso es lo que mencionaba antes, la clasificación de un perro aquí es una función invariante. Entonces, para atacar funciones invariantes nos interesa quizás hacer algo más inteligente que solo usar como una red neuronal cualquiera. En particular, nosotros podemos describir nuestros datos como siendo que nuestros datos son equivariantes. Si su ley, o sea, si los datos en ley como el par conjunto de features y labels se distribuyen igual independiente de cómo yo los transforme con el grupo. Esto es lo que se llama una ley equivariante en los datos. Y en particular, bueno, se pueden describir de una forma, pero si mis datos son equivariantes en ley, ¿cómo puedo aprovechar eso para lograr una mejor red neuronal, una mejor arquitectura? Entonces, esencialmente lo que se hace es construir una red neuronal, pero en que cada una de estas capas afines que yo ocupo sea equivariante, o sea, que satisfaga la condición de equivarianza. Esto se puede caracterizar como una especie de convolución en un cierto espacio de grupo, da lo mismo, pero esencialmente lo que vamos a tratar de hacer va a ser construir una red que sea o invariante o equivariante, según lo que nos interese, pero que esencialmente sean varias capas, pero donde cada capa respete la simetría de los datos. Esencialmente eso es lo que vamos a buscar hacer en este problema. Con eso,
o sea, algunos ejemplos de cosas que hacen esto son redes muy famosas y que se ocupan mucho hoy día. Las convolucionales tienen esta propiedad de que si yo muevo la foto, en realidad la convolucional igual detecta las cosas, los transformers un poco lo mismo, las redes de grafos lo mismo. Y también hay teoremas de aproximación universal que respaldan que estas arquitecturas en realidad también son buenas para aproximar funciones invariantes. Entonces, bueno, aparte de que hay otras técnicas donde uno puede tratar de, si bien no, o sea, les dije, uno puede dejar crear la invarianza del espacio en la red misma, o uno puede también tomar una red cualquiera y como promediarla después, o puede a lo mejor pasarle los mismos datos, pero dándoles muchas vueltas antes para ver si es que da mejores resultados, que esas son estas dos técnicas que menciono acá. Pero esencialmente lo que queremos hacer es aprovechar esta invarianza, para ver si nos da mejores resultados o no en la práctica. Y llegamos finalmente a lo que quiero hacer, o sea, un poco en lo que estoy trabajando, que es, queremos ver qué pasa en el límite mean-field con las redes equivariantes. Sabemos que en el límite mean-field se converge una cierta dinámica distribucional. Queremos saber si, por ejemplo, se converge más rápido en el caso de las redes equivariantes, o si, por ejemplo, la ley en el límite, o sea, esta ley como del parámetro tipo, si es que va a ser invariante en el límite también. O si es que, por ejemplo, si tengo una ecuación diferencial estocástica que me aparece, si los movimientos brownianos están relacionados de alguna forma, si asumo que mi red es invariante. Lo mismo con qué pasa si es que tomo una arquitectura equivariante, me va a dar mejor resultado en el mean field que si lo hago con data augmentation o feature averaging. ¿Qué va a pasar en el fondo? Y se sabe que en algunos casos, o sea, por ejemplo, con data augmentation esto sí es así, para los neural tangent kernels, que son otro concepto de red en el límite infinito. Pero en el fondo, queremos tratar de entender estas cosas. Ya tenemos un mini resultado. Tenemos un mini resultado que esencialmente cuando tengo, o sea, la ecuación de McKean-Blasov que les mostré antes, que respeta el parámetro tipo en el límite mean-field, se puede escribir de esta forma también, con unas ciertas funcionales, y que parte con una ley fija dada de inicial. La cosa es que yo puedo escribir mi ecuación de McKean-Blasov así, y si yo asumo que mis datos son G equivariantes, o sea, lo que les mostré antes, si es que la acción de mi grupo en la entrada me afecta de igual forma a la salida, uno puede demostrar que si es que yo parto con una distribución que es G invariante, la distribución, o sea, la ley de mis parámetros va a ser G invariante desde ese tiempo en adelante. O sea, en todo tiempo, o sea, la dinámica distribucional efectivamente cumple lo que esperábamos que cumpliera, que es que si mis datos son G equivariantes, entonces, bueno, básicamente la dinámica va, o sea, se va a mantener siempre dentro de distribuciones G equivariantes, lo cual es súper interesante. O sea, no sé, esto, la pregunta ahora es ver qué pasa si yo asumo que mi red también es G invariante, porque aquí esta es cualquier red neuronal. Si yo asumo que mi red es G invariante o G equivariante, ¿qué pasa? Tengo mejores resultados, tengo peores resultados, converjo más rápido, mis movimientos brownianos están correlacionados, mi espacio de la donde vive esta SDE la puedo reducir de dimensión. Ese tipo de cosas es lo que nos estamos preguntando hoy en día. Entonces, bueno, con eso dicho, muchas gracias por su atención, espero no haberme pasado mucho. Yo tenía una referencia varias. Muchas gracias, Javier. ¿Hay preguntas? Tienen que hacer el micrófono. Muchas gracias por la presentación, estaba bacán. Lo primero que quiero preguntar es, para el resultado este de convexidad, cuando hacía, creo que la transparencia número 11 o 12, ¿Ya? cuando tienes... ¿Este? No, capaz, no, dale antes, ahí está. ¿Ya? Estamos hablando de que realmente estamos tirando las capas a tener infinitas neuronas para Ajá. obtener, digamos, un funcional que realmente es convexo ¿Sí? y que funcionara bien, alcanzara el mínimo local en el espacio Ujú. de Bernstein Sí, sí. con el SGD. Pero yo me pregunto si hace falta realmente, si no se alcanza convexidad, si eso es solo en el límite o si se puede alcanzar con un número suficientemente grande, si puede haber un n a partir del cual diga, ya a partir de aquí, listo, estoy con una convexidad suficiente. Ya, mira, hay dos tipos de respuestas que te puedo dar acá. O sea, una es que este funcional, el R que defino acá, es convexo siempre, da lo mismo cuando lo defino. O sea, el hecho que este funcional sea convexo y que esencialmente estoy buscando minimizar un funcional convexo, eso es, o sea, eso no deja de ser verdad independiente del número de neuronas, ¿cierto? Lo que va a cambiar es que, claro, en qué minuto este n es suficientemente grande para que mi dinámica de entrenamiento se parezca lo suficiente a esta dinámica que sigue el gradiente hacia el mínimo, ¿cierto? Okay. Eso es un poco lo que está pasando. La pregunta es cuándo es ese n, y no lo puse aquí, pero hay resultados o sea, de los papers que mencioné antes. O sea, estos de aquí
de May Montanari o Siriñano que dan cotas. Por ejemplo, creo que el de Araujo da cotas de cuando, o sea, por ejemplo, dice que si mi n es mucho más grande que la dimensión, o sea, pero el mucho más grande, no sé, pues, que el n es mucho más grande que la dimensión de mi espacio de parámetros, entonces ahí uno puede como relativamente con seguridad asumir que la cosa ya está convergiendo bien a un mínimo global. Eso es un poco el más. Ok. Y la otra pregunta era esto, lo que viene a ser este n suficientemente grande. ¿Sí? Porque la otra parte de la presentación, cuando se habla de redes equivariantes realmente, ¿Sí? necesita esto de alguna forma que ese n sea suficientemente grande. Para redes equivariantes se observa alguna diferencia. Hay... Bueno, esto que estamos hablando aquí no se ha estudiado todavía en el paper. Entonces nosotros estamos como un poco metiéndonos aquí adentro. De hecho, bueno, este resultadito que probamos al final, esto es algo que uno de los primeros papers que salió con este tema, como que lo menciona, dice como, pero parece que si que los datos son G equivariantes, o sea, son invariantes, los parámetros también, pero como que lo dice, lo chanta y lo ocupa, pero nunca lo demostraron ni nadie lo ha demostrado. Entonces nosotros lo acabamos de demostrar. Entonces como dijimos, ya, bueno, efectivamente es verdad lo que dicen. Queremos ver si se generaliza en mejores contextos, pero volviendo a tu pregunta, no, o sea, esto de que, o sea, lo que te decía antes es que, por ejemplo, este n suficientemente grande puede ser esencialmente o sea, creo que en el de May Montanari hablan de que n tiene que ser mucho más grande que el número de parámetros que yo tengo, ¿cierto? O sea, el número de la dimensión del espacio donde viven mis parámetros, perdón. En ese caso, lo que tú me estás preguntando, ¿qué gano con una red equivariante? La red equivariante tiene muchos menos parámetros que una red normal porque comparte parámetros esencialmente. Porque como es un mapeo lineal, pero ya no es un mapeo lineal general, sino que es un mapeo lineal que estoy forzando que respete la equivarianza. Así que tiene que compartir parámetros entre medio. Y como comparte parámetros, esa dimensión del espacio de parámetros es más chica. Y como es más chica, entonces a lo mejor necesito un n más chico también para... entonces influye ahí en lo Ahí que influye. hay que alcanzar. Se Exacto. puede utilizarse para mejores resultados con menos neuronas. Claro, exacto. Pues, Por temas de tiempo, yo creo que si hay más preguntas para Javier, se la pueden hacer después del seminario. Así que agradezcamos de nuevo a Javier su participación. Ya, ahora vamos con Kurt Wallström, que nos va a presentar de manera remota. Así que, a ver, voy a sacarla. Bueno, ahí se puede. Excelente. Ya. Ahí se ve bien, Kurt. Así que cuando quieras. Ah, em, creo que no te escuchas. Vale, un momento. A ver. ¿Aló? Sí, ahí te escuchas. ¿Aló? ¿No se escucha? Te escuchas súper bien. Ah, 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 ah. Se escucha, se Uf. escucha. ¿Nos escuchas a nosotros? A ver qué sale a lo... No quiero gritar. Ya, creo que está... Me estoy confundiendo porque ahora no lo escucho. Pero ustedes me escuchan, pueden decirme en el chat por último. Aló, aló, ¿se escucha? ¿Se escucha? Yo estoy hablando por el micrófono. Ya, vale. Vale, vale, vale. Ay, Ya, justo entonces no. para el tiro, no, para no quitarles tanto tiempo. Hola a todos los presentes, soy Kurt Balsen. En esta presentación voy a hablar sobre mis avances del trabajo de tesis, con Jaime San Martín como profesor guía y la astrónoma Paula Jofré como profesora co-guía en la Universidad Diego Portales. Y el título tentativo para el trabajo es, bueno, uso de aprendizaje de máquinas y estructuras filogenéticas para el modelamiento y estudio de la evolución química en la Vía Láctea. Entonces, uno de los problemas más interesantes dentro de la astrofísica moderna es la formación y evolución de galaxias como nuestra Vía Láctea, donde conocemos un poco sobre su estructura y composición, pero no sabemos con certeza los distintos procesos astrofísicos que pudieron dar origen a lo que hoy día observamos. Y desde el campo de la arqueología galáctica existe una necesidad de entender y responder estas interrogantes.
con el objetivo de reconstruir la historia de nuestra y de otras galaxias. Entonces, desde el núcleo Milenio Eris, que estoy trabajando, se busca reconstruir esa historia usando la información química de las estrellas, sus abundancias químicas, como una información fósil y hereditaria de la Vía Láctea y empleando estructuras filogenéticas para esta reconstrucción. Una de las estructuras filogenéticas eh, usadas principalmente son los árboles filogenéticos, que principalmente son grafos, usualmente usados en biología molecular, que ilustran la historia evolutiva compartida de un conjunto de datos, permitiéndonos entender el patrón jerárquico que los conecta. Eh, Estos métodos pueden reconstruir la historia siempre y cuando haya un proceso heredable que conecte los datos. Y en la literatura, estos árboles han sido estudiados, o sea, han sido construidos en estudios previos, que se centraron principalmente en estrellas que se llaman gemelas solares, que son estrellas que tienen eh, características muy similares a nuestro Sol. Y en base a estos datos se han utilizado datos de alta precisión disponibles en la literatura. No sé si ahora se ve como, no sé si se ve la... Ahí sí, ya, disculpen. Eh, bueno, estos árboles han sido construidos usando el clásico método de neighbor joining, que es un algoritmo de clustering aglomerativo, que iterativamente va uniendo nodos, que en nuestro caso van a ser estrellas, que se encuentran relacionadas a través de una matriz de distancias, que son típicamente euclidianas o de Manhattan sobre las abundancias químicas, que esta matriz es de tamaño n por n, con n el número de estrellas. Esta unión de nodos se hace eligiendo iterativamente de manera gris como el par de nodos que te minimice cierto criterio, que es el criterio Q que está ahí abajo, y el par de nodos que minimice ese criterio en definitiva se unen formando un nuevo nodo interno y donde vamos a recomputar las distancias de los distintos nodos que tenemos en nuestros datos a este nuevo nodo interno. Y en la matriz de distancias vamos a eliminar los dos nodos que unimos, la fila y columna asociada a esos dos nodos, y vamos a agregar esta nueva fila y columna asociada a este nodo interno. Entonces vamos en cada iteración a reducir la dimensión de la matriz en uno, llegando finalmente a una matriz de 2×2 donde se unen los dos nodos remanentes. Y finalmente se retorna el árbol general. Entonces, la evolución galáctica comparte características con la evolución biológica. Se ha demostrado que técnicas filogenéticas pueden utilizarse para reconstruir la evolución de la formación estelar dentro de la vecindad solar, sí, usando una muestra pequeña pero precisa de gemelas solares. Sin embargo, la interpretación de los resultados es difícil por los efectos de selección principalmente, en la muestra de estrella a estrella, que son principalmente de la literatura con muy alta precisión, pero elegidas a pinza. Entonces, avances significativos en la arqueología galáctica y en la compresión han surgido a través de los grandes surveys, que son proyectos que se están llevando a cabo, recolectando, observando millones de estrellas, recolectando datos para cientos de miles o incluso millones de estrellas en nuestra Vía Láctea. Y aunque los grandes surveys reúnen datos de estas millones de estrellas, existe una especie de trade-off entre la escala de los datos y la resolución y precisión de esto. Entonces, uno de los primeros objetivos del trabajo de tesis fue crear un catálogo de estrellas de gemelas solares extraídas desde un survey con abundancias químicas mejoradas y con una mayor precisión, para luego utilizar árboles filogenéticos y estudiar la formación de secuencias en la Vía Láctea. Entonces, ¿qué datos usamos? Usamos los datos del tercer data release de un survey, GALA, que es un survey que toma datos desde Australia y contiene información sobre parámetros atmosféricos y abundancias químicas para casi 700.000 espectros de casi 600.000 estrellas de la Vía Láctea. Estos parámetros estelares, que son temperatura efectiva, log-G, bueno, gravedad superficial y metalicidad, perdón, y las abundancias químicas fueron extraídas a partir de los espectros observados por GALA por medio de un ajuste que se hace con espectros sintéticos que no voy a entrar en mucho detalle, pero usando un software que se llama Spectroscopy Made Easy, o SME. Estas mediciones de distintos parámetros atmosféricos y abundancias conllevan errores, y el error, el valor de estos errores reportados consideran una combinación de errores de precisión y exactitud. Entonces, para la precisión, tenemos que los errores en parámetros estelares y abundancias químicas se extraen a partir de una diagonal de la matriz de covarianza asociada al fit hecho por este software. Y también, en cuanto a los errores de exactitud, tenemos que para los parámetros estelares se consideran comparaciones con estrellas de referencia
que son parte de otro proyecto bueno, de estrellas benchmark, mientras que para la abundancia química no tenemos información sobre estos errores de exactitud. Así que en cuanto a este trabajo, vamos a utilizar solo los errores de precisión que son los que sacamos de esta matriz de covarianza. Entonces, en particular, de todas estas estrellas que hay en el Survey, ¿cuáles nos interesan? Nos interesan las gemelas solares de Gala. Entonces, para hacer esa selección, primero, por temas no sé, consistencia, seleccionamos los espectros que tengan señal a ruido sobre 10, un detalle. Y para elegir estas gemelas solares, hacemos cortes en los parámetros estelares para buscar estrellas que se parezcan un poco a nuestro Sol. Entonces, hacemos un corte, como se ve arriba a la derecha, donde tomamos valores de referencia como la temperatura del Sol, 5770 Kelvin, gravedad superficial de 4,44 y, bueno, metalicidad solar 0 por definición. Entonces, después vamos a considerar qué abundancias químicas podemos usar para este análisis y vamos a buscar las abundancias químicas que tengan un porcentaje de detección sobre el 90% para tratar de tener la mayor escala de datos posible. Entonces, seleccionamos 14 abundancias químicas, que son las que muestro en el slide. Y, bueno, buscamos, para esta selección de estrellas, buscamos los espectros online y para los que estaban disponibles, los recuperamos y generamos un conjunto de 39.554 gemelas solares, con mediciones de parámetros estelares y abundancias químicas. Entonces, bueno, en esta era de grandes servicios, el aprendizaje de máquinas se ha convertido en una forma muy popular de derivar de manera precisa y rápida las propiedades espectrales que uno puede observar en estos espectros. Y en búsqueda de mejorar los errores disponibles en los datos, utilizamos un modelo de aprendizaje de máquinas conocido como Decano, que es un modelo generativo basado en datos, que nos permite derivar parámetros estelares y abundancias químicas a partir de los espectros de las estrellas. Estos parámetros estelares y abundancias químicas vamos a llamarlos labels. Bueno, Decanon ajusta una función polinomial, en este caso cuadrática, que permite conectar el flujo de un espectro a distintas longitudes de onda con un set de labels que definen la estrella que uno le está observando el espectro. Y para eso, Decanon requiere de la existencia de un conjunto de referencia o entrenamiento donde estos labels están bien determinados y que cubran el espacio de parámetro lo suficientemente bien. Ahora, eh, ¿qué consideramos como conjunto de entrenamiento? Nos va a interesar entrenar a este modelo con espectros de alta calidad, con mediciones precisas, y este modelo que va a ser entrenado después va a ser utilizado de nuevo sobre el catálogo de Galap, bueno, este catálogo de gemelas solares para generar nuevos labels, con nuevos errores para estas 39.500 estrellas. Como Galá provee parámetros y abundancias químicas de alta precisión en función de la señal a ruido que poseen su espectro, vamos a considerar un conjunto de alta señal a ruido como candidatos a ser parte del conjunto de entrenamiento. Y como queremos aplicar el modelo entrenado sobre todo este catálogo, vamos a considerar todas las estrellas como test, pero más que test, una transferencia de labels. Entonces, durante este periodo en el trabajo de tesis, ¿qué estudios se han realizado? Bueno, se realizó el primer estudio de un árbol filogenético a partir de datos de un Sol biestelar. Y para lograr esto, primero aplicamos la maquinaria de este modelo de Canon a los datos de Galá para mejorar la precisión de las mediciones en las abundancias químicas. Y evaluamos, en particular, evaluamos sistemáticamente los pasos en entrenamiento de Canon en gemelas solares, donde se estudió el tamaño ideal para el conjunto de datos, tamaño ideal de entrenamiento, perdón, para el conjunto de datos, así como también el efecto de los outliers en el conjunto de entrenamiento. Entonces, finalmente se selecciona un modelo adecuado para este conjunto de datos y se aplica sobre el catálogo, y generamos una nueva muestra, como mencioné anteriormente, para hacer estudios filogenéticos. Entonces, este es uno de los tests. Omití algunos por temas de tiempo. Este es con respecto al tamaño de entrenamiento. Entonces, a partir de estos espectros de alta señal a ruido, que son 5.000 más o menos, sobre 50, vamos a hacer una división entre 80 y 20% para tener dónde samplear y dónde testear o validar. Entonces, de estos 4.000 espectros más o menos de este 80%, vamos a considerar distintos tamaños de entrenamiento, entre 10 y 3.000, donde para cada tamaño vamos a samplear aleatoriamente dentro de este conjunto de datos, vamos a ampliar conjuntos de entrenamiento de los respectivos tamaños. Y para cada uno vamos a entrenar un modelo de Canon
con ese conjunto en particular como entrenamiento y después lo vamos a aplicar sobre este 20% remanente que dejamos fijo para validación. Y vamos a comparar las diferencias en este régimen de alta señal a ruido, donde los resultados deberían ser consistentes para los distintos modelos. Entonces, en esta figura se resumen los resultados. En los paneles de la izquierda tenemos las medianas sobre los sesgos, los bias, en función del tamaño de entrenamiento, y a la derecha tenemos los errores cuadráticos medios, en función del tamaño de entrenamiento. Arriba tenemos resultados para entrenamiento, más que entrenamiento, self-testing, como aplicar test sobre el mismo conjunto de entrenamiento, y abajo tenemos los resultados efectivamente en este conjunto de test fijo. Y lo principal a rescatar de la figura es que para tamaños de entrenamiento menores a 150, tenemos una muy alta precisión en entrenamiento, pero un desempeño deplorable en test, que en definitiva es el overfitting del modelo. Y pasado 150, estamos solo cambiando un poco de desempeño en entrenamiento por un poco de mejoras o improvements en test. Entonces decidimos parar en 150 para representar los datos de estas gemelas solares en el catálogo, en nuestro conjunto de entrenamiento. Me salté el test de outliers, pero bueno, en base a ese resultado y al estudio de los outliers en entrenamiento, elegimos un modelo que es de tamaño 150 con una cierta selección de estrellas que tienen en particular una señal de ruido mayor a 117, y vamos a aplicarlo sobre este sobre este catálogo de 40.000 estrellas casi. Y aquí estamos mirando la concordancia que tienen los resultados obtenidos en estos ambos regímenes, como de alto SNR y bajo SNR. Entonces, vemos la comparación de los resultados obtenidos por el modelo en alto señal a ruido a la izquierda, donde estos son unos gráficos uno a uno, que, bueno, en el eje X tenemos los valores reportados por Gala, y en el eje Y tenemos los valores predichos por Decano. Entonces, podemos ahí diferenciar si hay sobre o subestimaciones o se encuentran dentro de los sigma de la distribución. Así que, bueno, en cuanto al alto SNR, tenemos una alta concordancia en cuanto a los parámetros estelares y abundancia química, salvo ciertos sub y sobreestimaciones en azul y rojo respectivamente. Y a la derecha tenemos que para señalar ruido bajo a 150 empezamos a notar los errores por la calidad de los espectros, donde tenemos diferencias más grandes, incluso para algunos casos predicciones inconsistentes, en el sentido de que estamos, por ejemplo, para los parámetros estelares, prediciendo temperaturas o gravedad o metalicidad que caen bastante fuera de lo que uno considera como una gemela solar, que fue a priori lo que consideramos dentro de nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces, para abordar esto de manera simple, hicimos un sigma clipping sobre 5 sigma y quitamos todos los outliers de alto y bajo SNR. Nos quitamos unas 800 estrellas y quedamos con un catálogo final de 38.700 más o menos. Gemelas solares, perdón. Y aquí comparamos los errores obtenidos bueno, aquí tenemos el catálogo con 38.700 y vemos la diferencia entre los errores reportados por Gala para las mediciones de distintas abundancias químicas con los obtenidos con nuestro approach con Decano. Recordando que estos errores internos son extraídos desde la diagonal de la matriz de covarianzas de los respectivos fit, uno por el lado de SMI y otro por el lado de Decano. Entonces, en las líneas sólidas tenemos los errores internos asociados a lo que mencioné, y en las líneas punteadas tenemos los errores asociados a observaciones repetidas. Y los errores correspondientes a datos de Gala están en las líneas negras, y los asociados a los datos de Decanon en las líneas rojas. Entonces, aquí en general vemos que los errores reportados por Decanon son constantemente menores que los reportados por Gala, donde en Gala tenemos que abajo SNR estos errores son muy grandes y que van decreciendo a medida que uno aumenta la señal de ruido, pero de Canon son consistentemente menores a lo largo de todo el rango de señal de ruido. Bueno, va a seguir avanzando. Aquí finalmente generamos este catálogo con los errores reducidos y ahora procedemos a hacer los estudios filogenéticos. Entonces, aplicamos este nuevo catálogo generado a la construcción de estos árboles filogenéticos, donde primero seleccionamos, porque con 38.000 estrellas sería infactible, seleccionamos un grupo reducido de estrellas, 200, que tienen en particular distinta excentricidad orbital. Vamos a seleccionar
100 estrellas con baja excentricidad orbital y 100 estrellas con la más alta excentricidad. Y bueno, nuestro objetivo aquí va a ser ver los grupos construidos por el árbol a partir de la química de estas estrellas y estudiarlo. Entonces, vamos a construir dos tipos de árboles, uno usando los datos de Galá y otro usando los datos obtenidos por el modelo. Y los árboles, como mencioné anteriormente, se construyen usando neighbor joining, usando una matriz de distancia, en este caso de Manhattan, sobre la abundancia del catálogo. Y para tomar los errores en consideración, vamos a hacer esto que se llama un sampleo de Monte Carlo, donde vamos a construir múltiples árboles. Entonces, dada nuestro conjunto de datos con las estrellas, vamos a samplear para cada estrella una gaussiana sobre las distintas abundancias con sus respectivos errores. Y con eso vamos a generar, vamos a calcular la distancia y vamos a generar 2000 matrices de distancia distintas. Y para cada una vamos a construir un árbol filogenético con neighbor joining. Y bueno, para condensar toda esta información, reportamos un árbol que se llama el árbol de Maximum Clade Credibility, que en definitiva, o en corto, es el árbol donde los distintos grupos de nodos que contiene aparecen de manera consistente en el resto de la muestra de árbol, de manera más repetitiva y consistente dentro de las distintas muestras de árbol. Entonces aquí se ven los dos distintos árboles. A la izquierda vemos el Maximum Clade Credibility Tree para los datos de Galá y a la derecha para los datos de Canon. Y bueno, aquí las estrellas las coloreamos, bueno, las hojas del árbol las coloreamos por excentricidad para que se distinguieran los dos distintos grupos que se seleccionaron. Eh, para ir rápido en cuanto a la topología de estos árboles, encontramos algunas similitudes, en particular que eh, tenemos que estos árboles están agrupando químicamente estrellas de los distintos dos grupos de excentricidad y donde a partiendo de la raíz estamos teniendo estrellas de alta excentricidad, pero a medida que avanzamos en la jerarquía empezamos a encontrar dos grupos grandes e importantes de distintas estrellas, que vamos a etiquetar aquí como clades, que son grupos clades A y B para el árbol de Galá, y clades C y D para el árbol de Deccan. Y vamos a explorar si podemos asociar estos clades con poblaciones en la Vía Láctea. Y para hacer eso es un poco enredado, pero miramos la tendencia en una cierta relación, que es la relación edad itrio sobre magnesio, un ratio, que es conocido como chemical clock o reloj químico, que en definitiva es una relación que presenta un fuerte gradiente en el tiempo y permite diferenciar poblaciones estelares. Entonces aquí podemos observar los distintos trends en edad y en itrio sobre magnesio para los distintos grupos de clades que seleccionamos antes. Traté de mantener los colores por consistencia. Y bueno, en particular se destaca el hecho de que tomando el clade C de Canon, que está compuesto en su mayoría por estrellas de baja excentricidad ubicadas dentro del radio solar, eh, está en concordancia con un trend encontrado en la literatura, el 2020 por Paul Erik Nissen, que usó también gemelas solares de, de baja excentricidad dentro de la vecindad solar, pero con muy alta precisión y que fue elegido casi a pinza. Y intentando hacerlo con los datos de Galá no se pudo encontrar ni un grupo que pudiera encontrar este tipo de tren en este chemical clock. Entonces, esto sugiere que usando árboles filogenéticos en datos de mayor precisión, estamos siendo capaces de encontrar familias de estrellas que están respondiendo a un camino de enriquecimiento químico similar. Y conclusiones de esta parte del trabajo, bueno, se hizo aplicación de este modelo de aprendizaje máquinas de CAN para un conjunto de gemelas solares y proporcionamos un catálogo de abundancias de alta precisión para este conjunto de 38.786 estrellas, gemelas solares. Y con este nuevo catálogo, este nuevo catálogo nos permite hacer estudios filogenéticos de la vecindad solar que requieren abundancias de alta precisión, dando un paso hacia adelante en el estudio de la arqueología galáctica, filogenética galáctica, donde podemos usar grandes services como Galá o SDSS o Gaia y aprendizaje de máquinas para mejorar las abundancias químicas que tenemos y quizás a futuro con los nuevos servicios que se vienen con una escala de datos mucho más grande y con datos de mucha mayor precisión, poder aplicar herramientas similares para poder lograr en construir ojalá la historia de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y
Para terminar, como pasos futuros, queda esperar un par de comentarios para poder publicar un paper bueno, publicar un paper. Y bueno, después de este proyecto quiero pasar a otro tema que es estudiar otra estructura, otra estructura filogenética, que es más general que los árboles, que son las redes filogenéticas, pero es un modelo que está en implementación desde el verano. Y ahora estoy viendo cosas como debugueando y tratando de aplicar este nuevo modelo a datos simulados, porque ahí tiene que funcionar primero para poder después aplicarlo en datos observacionales. Pero eso, y bueno, y documentar la tesis porque si no, se nos va a hacer tarde. Pero eso, no lo escucho, así que no sé cómo recuperar de vuelta el audio de usted. No sé si del chat o... A ver, voy a cortar la transmisión, a ver si puedo recuperar el audio, pero Álvaro, me vais contando por el chat para entender. Kurt Gracias. o al chat, no sé si pregunta al chat, ¿se escucha este micrófono cuando hablo? Ahora sí. Ya, se escucha. Ya, y Kurt no nos escucha. No, ahora escucho, ahora Ahora, ya, ya. quizá era yo nomás. Ya, y ahora, Kurt, ahora no te escuchamos a ti. Ese es, pero yo no lo escucho a ustedes con esto. Oh, qué complicado. Ya, A ver, ya, si es que me hay pero preguntas, conecto esto, la escucho y respondo sacando esta cuestión. ya, ¿Qué les sirve? ya. Entonces, ¿hay preguntas para Kurt? Su presentación. ¿No? ¿No? ¿A las dos? Ya. Bueno, creo que no hay preguntas, Kurt. Igual te agradecemos de nuevo. Así que bueno, igual si hay preguntas se las pueden hacer después por Telegram o por cualquier otro medio. ¿Ya? Gracias, Kurt. Ahora vamos con Juan Pablo. Juan Pablo Bravo. ¿Con esto o da lo mismo? Sí, tenéis que ponerte. ¿Y esto cómo se hace? Puta. ¿Ahí o no? ¿Debería escucharse? Oh, listo. Sí, está prendido. ¿Qué cosa? En el Zoom mira el micrófono cuando hablas. Ah, perdón. Hola. ¿Se escucha? ¿A poco? Sí, porque ¿Quién? ¿Hablo? Ahí. Ah, escucha, ¿no? Y cambia. ahí debería cambiar. Ya, cambia. Ya. ¿Alguien me puede avisar cuando llegue como 10 minutos? ¿Qué me avisa? Ya. Vale. Muchas gracias. Entonces empezamos nomás. Ok, buenas tardes ya a todas y a todos. Muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Juan Pablo Bravo y hoy día les voy a presentar acerca del tema en el que he estado estudiando en mi tesis junto con mi profesor guía Marcos Kiwi, el cual es sobre grafo aleatorio hiperbólico. Ok, entonces, respetando el objetivo del seminario, esta presentación va a ser más bien de carácter divulgativa. Les voy a tratar de introducir de por cuál es el objeto de estudio, cuál es la pregunta que se quiere responder y por qué este problema es importante, ok, de la manera más divulgativa posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a dar una pequeña motivación, ¿cierto? Una introducción de qué es el objeto que se quiere entender. Posteriormente vamos a ir al marco teórico en donde vamos a formalizar cuál es el objeto que modela básicamente el estudio, ¿cierto? Luego pasamos a los objetivos en donde vamos a mencionar cuáles son las preguntas que se quieren tratar durante el periodo de tesis.
Luego procedemos con la metodología, en donde vamos a decir como cuáles son las técnicas clásicas que se utilizan en el estado del arte para poder abarcar esta pregunta. Y bueno, finalmente, dado que estamos ya a altas alturas del semestre, podemos mostrar algunos de los resultados que ya se han hecho durante este periodo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objeto que nos convoca el día de hoy? Nos convoca a estudiar redes complejas, ¿cierto? La topología de redes siempre ha sido un tema interesante y muy importante de estudio, sobre todo en las últimas décadas, porque modelan un montón de problemas, ¿cierto? Desde las redes de Internet hasta, por ejemplo, redes biológicas, como podría ser el funcionamiento del ser humano, e incluso cualquier red social que tenga interacción entre sus individuos. Por ejemplo, podemos pensar en Facebook, ¿cierto? Todo este tipo de redes necesitan un estudio acabado para poder resolver varios problemas de la vida cotidiana, y por tanto se necesita un buen modelo para poder abarcar este tipo de preguntas. ¿Y a qué nos referimos con un buen modelo? Bueno, hay varios modelos rondando por ahí acerca de redes, pero siempre sufren una de las dos falencias, que es o bien son intratables matemáticamente, o bien modelos como por ejemplo de grafo aleatorio inspirados en Erdős-Rényi, sí son abarcables en el sentido matemático, pero realmente al momento de exhibir propiedades sobre las redes se queda un poco corto. Entonces necesitamos un modelo mucho mejor que permita abarcar y responder a estas preguntas, ¿ok? Entonces vamos netamente con el marco teórico. Lo que queremos primero es introducir un poquito la geometría hiperbólica, ¿cierto? Que es lo que ocurre cuando básicamente rompemos el quinto postulado de Euclides, en donde en vez de considerar una geometría donde el espacio es plano, la de toda la vida, ¿cierto? La que estudiamos desde el colegio, vamos a considerar una geometría hiperbólica donde el plano está básicamente curvado. Aquí pasan cosas interesantes, por ejemplo, así se ven los triángulos en esta geometría, y la suma de los ángulos ya no es 180, sino que es menor a 180. Y en particular, si consideramos dos puntos de coordenadas polares R1 teta 1 y R2 teta 2, la forma de calcular la distancia esta vez, la distancia D que los une, se obtiene a través de esta fórmula que involucra senos y cosenos hiperbólicos, y ahí tiene un poco sentido el nombre y hace todo, y todo calza, ¿cierto? Entonces la idea es que el grafo en el que vamos a estar inspirados en este modelo va a estar viviendo en la geometría hiperbólica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el grafo en el que estamos tratando? Se llaman grafos aleatorios hiperbólicos el modelo, y para definirlo formalmente vamos a considerar un alfa mayor que un medio, una constante C en números reales, n un número natural, que en este caso tiene una interpretación clara, va a ser el número de vértices, ¿de acuerdo? Y vamos a fijar R de esa manera. Básicamente lo que vamos a considerar es el modelo de disco de Poincaré, que es una de las 1000 maneras que existen para representar los grafos aleatorios hiperbólicos, que es simplemente condensar toda la información del espacio hiperbólico en un disco de radio R, así que ese va a ser el radio. Y el modelo uniforme de los grafos aleatorios hiperbólicos va a considerar las siguientes propiedades. Lo primero es que el conjunto de vértices, ya lo dijimos, van a ser sin predecibilidad, ¿cierto? Los números del 1 al n. Y vamos a representar cada vez en coordenadas polares, ¿cierto? Tiene sentido por la geometría en la que estamos trabajando. Entonces, si llamamos R al radio, R de B, y teta de B al ángulo, entonces vamos a distribuirlos de manera probabilista en todo el disco, y esta va a ser la densidad en cuanto al radio. Esta función tiene sentido en cuanto a la geometría hiperbólica, puesto que en este tipo de espacios lo que ocurre es que a medida que nos vamos alejando del origen, el área, ¿cierto? Las regiones crecen exponencialmente rápido. Entonces, la idea de elegir esta densidad es que básicamente todas las cosas van a estar siempre como en el borde del disco, van a haber muy pocos vértices que pertenezcan ya como cerca del origen, ¿ok? Y el ángulo se va a distribuir uniformemente entre menos pi. Finalmente, como vamos a escoger las aristas, ¿cierto? Luego de samplear de acuerdo a esta densidad de probabilidad de los vértices, las vamos a escoger simplemente con los pares en donde la distancia sea menor o igual que R, ¿de acuerdo? Y eso de allí va a ser como el modelo formal de un grafo aleatorio hiperbólico. Existe una variante ampliamente utilizada que son los grafos aleatorios hiperbólicos con n vértices en esperanza, ¿ok? En donde en vez de samplear el número de vértices a ser directamente n, por eso se llamaba modelo uniforme del anterior, vamos a escogerlos simplemente como una Poisson de parámetro n. Entonces ahora n va a representar el número de vértices, pero en esperanza. Realmente el número de vértices corresponde a grande. Durante la tesis y por el resto de la charla, a referir a esta variante, puesto que es mucho más manejable, dado que la otra tiene propiedades inherentes estocásticas al modelo, que lo hacen un poco intratable al momento de calcularse estas cosas. Entonces uno trabaja en general con esto, por las buenas propiedades que tiene la distribución de Poisson y el modelo poissonizado, ¿cierto? Ok, entonces, ¿y a quién le importa, cierto? ¿Por qué entonces necesitamos este modelo? Bueno, lo que ocurre es que cuando nosotros tomamos alfa entre un medio y 1, y R lo definimos de esta manera, ¿cierto? Entonces ahora la constante C que estaba antes está básicamente dada por el parámetro nu que está aquí. Entonces el grafo aleatorio hiperbólico posee propiedades que son las cosas que uno espera de una red social, ¿ok? ¿Qué es lo que uno espera de una red social?
bajo diámetro. Eso quiere decir que cuando la distancia más grande entre cualquier par de nodos es chica, ¿cierto? Que es lo que uno espera en una red social. Hay muy poco grado de distancia entre yo y cualquier otra persona del mundo, ¿ok? Lo siguiente es que hay un alto coeficiente de clusterización, que esto básicamente está midiendo qué tan conectados están los vértices dentro de su vecindad, ¿cierto? Este es un coeficiente que mide básicamente cuál es el grado de conectividad entre los vecinos dado un vértice y se toma el promedio sobre todo. Entonces, un alto coeficiente de clusterización quiere decir que el grafo se ve como varios vértices en distintos clústeres, y eso tiene sentido, por ejemplo, si yo tengo un amigo y ese amigo y tengo otro amigo también, es más probable que esos dos amigos estén conectados. Esa es como la propiedad que estamos exhibiendo con el alto coeficiente de clusterización, que ellos también sean amigos entre sí, ¿cierto? Y finalmente lo que lo que se va a tener es una distribución de grados según ley de potencia, ¿ok? Y esto lo que significa básicamente es que a medida que yo me alejo del origen, la distribución de los grados va a decrecer exponencialmente rápido. Entonces esto nos está diciendo básicamente que en la red hay unas pocas personas que están cerca del origen, que son como la gente más influyente de la red. El resto están cercados al borde, ¿ok? Eso es lo que básicamente nos está diciendo. Y alfa está controlando básicamente la ley de potencia, y nu, aparte de controlar cuál es el radio de este grafo, también está controlando un poco el grado promedio. De hecho, cuando uno fija alfa constante, el grado promedio de un vértice y el nu son directamente proporcionales. Entonces está controlando básicamente eso. Ok, para mí una imagen dice más que mil palabras, así que así es como se ve un grafo aleatorio hiperbólico. Entonces tenemos los puntos que son básicamente todos los vértices, los sujetos que están interactuando en la red, en donde podemos ver que hay algunos que están como más cerca del origen, que estas son como de cierta forma las personas que son más influyentes, ¿cierto? Y las conexiones están dadas por estas de acá, ¿sí? Entonces, como se podrán dar cuenta, aquí tomamos alfa 0.75 y nu igual 2. En general, todos los vértices están distribuidos como en el borde, y hay muy pocos dentro, y los grados van decreciendo exponencialmente rápido, y como la geometría hiperbólica condensa todo en el borde, está prácticamente todo eso, ¿ok? Entonces, lo interesante es ver cómo se comporta con estos parámetros. Entonces, desde ahora, este grafo lo voy a tirar a la izquierda, y a la derecha voy a publicar otros grafos que van a estar variando los parámetros. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si mantengo el nu, pero muevo el alfa a 0.55? Entonces, lo que ocurre es que estoy cerca de un medio, y en este caso, lo que ocurre es que la ley de exponentes se comporta de esta manera. La mayoría de los vértices empiezan a acercarse al origen, y está prácticamente todo conectado. De hecho, cuando alfa es menor que un medio, uno puede demostrar que el grado promedio de los vértices diverge, o sea, no hay ninguna cota razonable, y básicamente queda todo conectado con todo, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso contrario? Si lo aumento a 0.95, lo que empieza a ocurrir es que ya hay muy pocas personas influyentes en la red, todo se condensa hacia acá, y de hecho cuando toma uno alfa mayor que 1, empieza a comportarse de una manera un poco distinta, que es que empiezan a haber varias componentes conexas, se aclochona el grafo aquí. Por eso es que uno toma alfa entre un medio y 1, porque ese es como el punto perfecto, ¿cierto? Que es lo que aparece acá, en donde uno exhibe comportamientos de lo que uno entendería por una red, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora variamos el nu? Cuando el nu se vuelve 0.2, estamos no solamente amplificando el radio, ¿cierto? Sino que además estamos disminuyendo el grado, y se ve claramente acá, ¿cierto? Que hay menos conexiones. Y si recíprocamente, cuando uno es muy grande, aquí me pasé, ¿cierto? Por eso quedó esta tortilla de acá, está prácticamente todo conectado con todo, porque tiramos el grado al máximo ya, ¿cierto? Ok. Bien, entonces ahora vamos a definir brevemente cuáles son los objetivos de lo que sería nuestro trabajo de tesis. ¿Cuál es el problema, cierto? Ok, ya espero haberlos convencido de que los grafos aleatorios hiperbólicos son un buen modelo de redes sociales, ¿cierto? Se asemeja un poco a la imagen del principio, pero entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces no simplemente lo usamos? Ok, entonces la mala noticia, que a pesar de que un modelo poissonizado donde hay dependencias estocásticas que se simplifican de manera considerable, trabajar con grafo aleatorio hiperbólico es desafiante tanto a nivel conceptual como algorítmico, y esto es por varias razones. La primera de ellas es que muchos de los fenómenos incluyen a escalas logarítmicas e incluso sublogarítmicas. Por ejemplo, el diámetro de un grafo es logarítmico en n. Entonces, exhibir ese fenómeno, encontrar el régimen asintótico, es muy difícil. Tenemos que simular millones de vértices para que eso ocurra. Y lo mismo incluye, por ejemplo, la distancia promedio. Incluso la distancia promedio es sublogarítmica en n. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, actualmente los mejores generadores de grafo aleatorio hiperbólico generan del orden de 50 millones de nodos, pero el logaritmo de eso ni siquiera es 20. Entonces, es muy cuestionable realmente que incluso los mejores generadores que tenemos en la actualidad
puedan acercarse al régimen asintótico y mucho menos dar buenos estimadores de los parámetros del grafo o de algunas propiedades intrínsecas al modelo. ¿Ok? Además, algunas distribuciones de parámetros fundamentales del grafo desconocen. Por ejemplo, la distribución de la componente conexa como componente conexa más grande, eso no se sabe. Entonces, es difícil dar estimadores y aún así, por ejemplo, dar un intervalo de confianza de cómo sería. ¿Ok? Por lo anterior, el propósito del proyecto de tesis, lo que hemos estado trabajando durante el semestre, se pretende abarcar básicamente los siguientes puntos. El primero de ellos es implementar un generador eficiente de grafos aleatorios hiperbólicos, y en particular vamos a implementar un generador que está inducido por un sector. Es decir, en vez de considerar todo el disco de Poincaré, que se vio en las imágenes anteriores, vamos a considerar solamente un sector de él e inducir el gráfico allí, ¿sí? Lo segundo que queríamos hacer es realizar un estudio topológico detallado de dichas estructuras para poder extrapolar esas propiedades a todo el grafo. Y finalmente, que es como el gran objetivo de esta presentación, es estimar el valor esperado de los parámetros que hasta el momento se desconocen, como el tamaño de la componente conexa y también la distribución del coeficiente de clusterización. ¿Ok? Entonces, en la práctica, ¿cómo se estaba haciendo esto? El generador, ¿cierto?, ya está implementado y está basado en algunas de las referencias que vamos a dejar en la última diapositiva. La de Blasio, si no me equivoco, es la que utiliza esta implementación, en donde se procede a hacer una astuta clasificación de los vértices en celdas. ¿Esto qué significa? En el modelo de grafo aleatorio hiperbólico, uno considera el disco de Poincaré, ¿no es cierto? Tiene un radio R, y aquí es donde viven todos los vértices que ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces, lo que se hace para abarcar el problema de generar un grafo aleatorio hiperbólico cualquiera es considerar una clasificación del espacio en celdas. Entonces comienzan a haber niveles acá, y estos niveles corresponden con ciertas celdas que van a clasificar a los vértices. Cada uno va a caer en una celda o en otra, ¿ok? Entonces vamos a tener algo como esto. Y en el nivel I lo que va a haber va a ser 2 a la I celdas, ¿ok? Entonces cada vértice va a tener su respectiva clasificación. En la literatura lo que se hace es, una vez que uno distribuye el espacio de esta manera y clasifica los vértices, ¿cierto? Cada uno de estos va a pertenecer a alguna celda. Lo que se hace es explotar al máximo, que ahí es un terreno un poco pantanoso, ¿cierto?, de lo que serían las propiedades de, primero, la geometría hiperbólica y segundo, de los grafos hiperbólicos, para finalmente decir que si yo fijo dos niveles IJ, dado una celda del nivel I, sé exactamente cuál es el conjunto de celdas del nivel J en donde tengo que mirar, y así no tengo que buscar cada combinación, no tengo que explorar todas las posibles enlaces, ¿cierto? Sino que solamente tengo que quedar con el espectro en el que tengo que mirar, de acuerdo a las propiedades detalles omitidos, ¿no es cierto?, para el propósito divulgativo de esta charla. Además, hay otras técnicas importantes de programación, como la programación dinámica, ¿cierto? Notarán que, por ejemplo, para calcular distancia en grafos aleatorios hiperbólicos, tengo que calcular cosenos y senos hiperbólicos muchas veces. Eso es intratable a nivel computacional. Entonces necesito ir guardando de manera iterada cuáles son los datos que voy obteniendo para poder replicarlos, y además necesito un almacenamiento adecuado de los datos. Hay que coger buenas estructuras para poder acceder a los vértices que pertenecen a cada celda de manera rápida, ¿ok? Entonces, de esta manera se consigue una buena escalabilidad en el tiempo de ejecución. De hecho, el algoritmo que tenemos se corre en tiempo lineal en función de los vértices y genera un sector del grafo cualquiera, ¿ok? Entonces, una vez que uno tiene este generador, ¿cierto?, que ya está hecho, uno lo que le interesaría es, por ejemplo, estimar la componente conexa. Entonces, ¿cuál es la astucia? Anteriormente les mencioné que la idea era simplemente simular un sector del espacio hiperbólico y no todo el grafo, ¿cierto? Entonces, lo que realmente está ocurriendo en nuestro generador es que estamos tomando una abertura 2pi, perdón, de esta forma, y simplemente estamos generando el grafo inducido por este sector con la ley de distribución que tiene que inducida, etcétera, ¿cierto? Y estamos utilizando esta idea para seguir clasificando los vértices en las celdas. Entonces, ¿cuál es la forma en la que uno estima la componente conexa? Y nuestra contribución básicamente al estado del arte es básicamente solamente estudiar el sector inducido, ya que si me restringo a 2pi, voy a poder generar una mayor cantidad de vértices en esto, que es en todo el grafo completo. Luego voy a mostrar los vértices fuera del sector para aumentar la exactitud. Ok, ¿eso qué significa? Hay otra propiedad interesante de los grafos aleatorios hiperbólicos que uno define, que también voy a omitir algunos detalles, ¿cierto?, que se conoce como una cierta escalera, que se define inductivamente a través de samplear básicamente algunos vértices fuera de este sector. Y la propiedad que nos da esta escalera cuando estimamos la componente conexa es que acá queda una cierta región con un cierto delta, ¿cierto?,
en donde al momento de inducir en los vértices en este sector y considerar este objeto de acá, podemos clasificar de manera correcta cada uno de los vértices si pertenece o no a la componente conexa, salvo un sector de acá del borde muy pequeño. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos nuestra incerteza sobre qué vértice realmente pertenece o no a la componente conexa. Así que una cuota por abajo va a ser simplemente dejar el modelo como está, porque todo está bien clasificado, y acá lo que no está, lo que estuvo y no agregamos, simplemente nos queda una cuota inferior, y la cuota superior sería incluir todo este borde. Entonces, esto de ahí sería un estimador para la componente conexa. ¿Y cuál es nuestra esperanza, cierto? Es explotar la simetría angular del disco de Poincaré, en el sentido de que si yo logro sacar la componente conexa con error suficientemente bueno, que de hecho así es, luego lo que puedo hacer es multiplicar esto por el número de sectores, suponiendo que está todo acá, y obtengo un estimador para la componente principal. También hay que trabajar la condición inherente de que en realidad esto es una subestimación, porque la componente conexa no solamente depende de los vértices por acá, sino que podría depender un poco de los vértices por afuera, ¿cierto? Entonces hay que trabajar un poquito sobre ahí. Ok, y para finalizar vamos a ver algunos resultados parciales, ¿cierto? No todos, pero algunas de las cosas que se han logrado hacer, que es, aparte del generador y estimar esto, bueno, para distintos alfas y nu, y un phi de 0.05, vamos a ver cómo se comporta la componente conexa. Esencialmente, aquí lo que está graficado son dos curvas, pero en este caso no se ven porque están pegadas, ¿cierto? Porque el alfa es demasiado pequeño. Uno es el X sub L, que corresponde a la fracción de componente conexa en el sector, está en azul, que no se ve, pero ya se verá. Y la otra es el X sub U, que es una cota superior de la componente conexa en el sector, que es por la gráfica L. Como el alfa es muy pequeño, entonces básicamente ocurre lo que mostré antes, ¿cierto? Que es que muchos vértices están en el centro, y cuando los vértices están en el centro, esto colapsa y se empieza a conectar todo con todo, entonces básicamente todo está conectado de cierta forma, y por eso agregar o no, esto es irrelevante, muy pequeño, ¿cierto? Lo que se obtiene. Cuando ya aumentamos el alfa al 0.75, manteniendo los otros parámetros, vemos que la cota inferior nos da esto de acá y la cota superior nos da de acá, ¿cierto? Notando cuál es la escala del gráfico, podemos ver que la diferencia es muy pequeña, ¿cierto? Y de hecho también es consistente con la elección del alfa, ¿cierto? Si el alfa empieza a crecer, la componente conexa tiene que disminuir porque los vértices empiezan a condensar en el borde, y es precisamente lo que pasa. Y lo mismo si aumentamos el alfa 0.95, la abertura empieza a ser un poco más grande, ¿cierto? Porque agregar todo esto empieza a pesar más, dado que la componente conexa disminuye. ¿Qué pasa si ahora trabajamos con nu? Bueno, con nu igual 0.2, sabemos que el grado disminuye, la componente conexa tiene que ser muy pequeña, ¿cierto? La más grande de todas, y por tanto lo que termina pasando es que la diferencia es mucho más grande al agregar los puntos, y eso empieza a disminuir a medida que el nu empieza a aumentar, ahí es con 2, y finalmente, cuando es muy grande, ¿cierto? Que era la tortilla que mostramos antes, ya se pegan estas curvas por la gran magnitud del grado por medio, ¿cierto? Para terminar, ¿cómo trabajamos con el problema de que esto no solamente depende de los puntos que están dentro, sino que también podría depender de los que están afuera? Bueno, lo que hicimos fue un test de normalidad, en donde acá podemos ver el X sub L, que es la componente conexa, la estimación por abajo, y el X sub U, que es la estimación por arriba. Y con este test de normalidad, ¿cierto? Que es el típico test que uno hace, en donde uno concluye que mientras más estos puntos se pegan a esta línea, entonces más normal es la distribución. Entonces, esto de acá básicamente nos va a confirmar algo en el que estamos trabajando ahora, que es directamente probar en la teoría de que esto distribuye normal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, es una de las cosas que queremos hacer ahora, que es probar teóricamente eso, buscar alguna variante del teorema central del límite que nos pueda ayudar. Y lo otro que queremos hacer es quitarnos un poco la dependencia del phi, y en vez de tenerlo como un parámetro, fijarlo para asegurarnos de que este error sea suficientemente pequeño. Ok, entonces les dejo algunas referencias por si quieren averiguar un poco más, y desde antemano muchas gracias por su atención. Gracias, Juan Pablo. ¿Hay preguntas? Al final dijiste que los nodos, o la programación dinámica de de la materia de distancia, lo tenéis con algo de programación dinámica, algo por el estilo. ¿Qué tipo de estructura de datos estáis usando? La verdad es que la estructura de datos con la cual se está almacenando son arreglos. No es tan importante el cómo, como cuál es la estructura precisa, sino que lo importante es que realmente los arreglos no es solamente uno que te dice, por ejemplo, no sé, un arreglo en donde separáis por celda
y en cada celda veis lo que está conectado. Eso es muy ineficiente, sino que lo que se está usando es una estructura de 2 arreglos, en donde en el primero se están ordenando los vértices de acuerdo a la celda, pero sin hacer esta separación. Entonces aquí tenemos como todos los vértices. Y lo que está ocurriendo es que tengo otro arreglo en donde este me sirve como punteros. Entonces, si quiero, por ejemplo, dada una celda I, que yo sé que tengo que explorar, por ejemplo, en este nivel, esto que está acá, lo que uno hace es simplemente tomar el punto inicial, este punto final, mirar este arreglo, y este puntero lo que hace es decirte cuáles son los vértices que están entre medio de allá. Entonces ya no me tengo que preocupar de hacer esta estructura de acá, y ya, por ejemplo, me estoy ahorrando el problema de mirar muchas veces una celda que está vacía. Es básicamente eso lo que está como detrás. ¿Sí? Yo tengo una duda para ver. Cuando simulaste lo de la componente conexa, vi que el n está en orden de millones, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto se demoraba en simular eso? Cuando ya el n es del orden de 1.000.000, se demora un par de segundos en generar una muestra. Ah, ya. Así que, bueno, la idea es generar básicamente la mayor cantidad posible. De hecho, todavía se está optimizando algunas cosas para hacerlo aún más rápido y que siga escalando de manera lineal al calcular la componente conexa. Y la idea es después hacer la escalabilidad para después decir, bueno, básicamente genera más puntos, mi grafo es más grande que el tuyo. Entonces, simplemente... Okay. Claro. Bueno, por temas de tiempo, yo creo que si hay más preguntas se la pueden hacer a Juan Pablo después. Así que pasemos a la última exposición, que es de Diego Morales. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo se pone? No sé. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya, ojalá. Ya. Eh, Hola, buenas tardes. Yo soy Diego Morales y les voy a hablar de mi tema de tesis llamado Aproximación de funciones de probabilidad y aplicaciones a problemas con restricciones probabilísticas, que en verdad de probabilidad no tiene tanto. Mi profesor guía es Pedro Pérez, de la Universidad de O'Higgins. Ok. Entonces, un poco la motivación de mi tema y cómo llegué a mi tema en verdad. Yo hablé con profesores, fui un poco ambiguo. Les dije como, quiero un tema de optimización, pero no tanto, que no tenga control óptimo, que sea aplicado, pero teórico. Y la cuestión es que el profe me dijo como, lo que está como bien estado del arte ahora, de moda, por decirlo así, es la optimización estocástica. Entonces lo que podríamos hacer sería intentar atacar un problema de optimización estocástica a través del análisis convexo. Y precisamente eso fue, como que nos pasamos de un problema clásico de optimización, que es minimizar una función sujeta a una restricción, o podría haber sido más general, X perteneciente a un conjunto, a ver qué pasa cuando esa restricción tiene incertidumbre, es decir, una variable aleatoria media. Entonces, se define el siguiente problema, de minimizar la misma función objetivo, pero esta vez la restricción va a ser que la probabilidad de que mi restricción original sea mayor o igual que cierto umbral. Entonces, para esto, bueno, primero que todo, necesito que esa variable aleatoria tenga densidad de probabilidad, porque si no, se pone feo. Entonces, esta va a ser la forma del problema que yo voy a atacar en general, y todo lo que voy a definir ahora va a ser en general para atacar este problema. Entonces, me va a hacer. Lo que yo quiero hacer, el objetivo general de mi tesis, es encontrar una forma de resolver un tipo de problema en particular de este estilo, de forma de aproximar la función de probabilidad. ¿Y cómo la voy a aproximar? Aprovechándome de propiedades que tengo como hipótesis, que es que G, que es la función interior, es convexa. Y como itinerario de mi tesis,
lo que yo quiero hacer es definirme una familia de funciones, demostrar que esas funciones convergen, una familia de funciones que aproximan, esas funciones convergen, y a partir de esto generar un algoritmo que resuelva el problema. Entonces, ya. Primero partiendo con definiciones clásicas del análisis convexo. Se tiene el epígrafo, que es bien clásico, es como el grafo de la función y todo lo que está arriba. La conjugada de Fenchel, que es una función que se define, o sea, la conjugada de Fenchel es algo que caracteriza las funciones lineales minorantes de la función original. Y por último, ¿por qué eso es importante? Porque se tiene la propiedad de que si una función es convexa, semicontinua, inferior y propia, entonces la biconjugada de Fenchel, que es la conjugada de la conjugada, es la misma función. Y en verdad, de eso yo me voy a aprovechar para hacer una aproximación de G, que yo supuse convexa. Entonces, bueno, y otras definiciones es que yo cuando quiera resolver un problema, en general voy a tratar de hacer como un método de gradiente. Y para eso necesito encontrar el gradiente, o si no es diferenciable, el subgradiente. Entonces se define el subgradiente convexo como aquellos puntos que cumplen, bueno, B subgradiente de f en x, si cumple esa desigualdad para todo y. Y por último, lo que voy a mencionar como bien por encima es la decomposición radial esférica, que es básicamente escribir phi, que era la función de probabilidad, en coordenada esférica. Y en verdad no lo voy a usar más, pero lo mencioné porque quiero que sepan que exista, y en base a esta fórmula de acá, yo voy a calcular el gradiente. Y esta fórmula se explica un poco como la constante de afuera es la que regulariza, que es básicamente la medida de la bola unitaria, la medida de Lebesgue, en m dimensiones. La integral de afuera es lo que vendría siendo como el ángulo, y la integral de adentro es como lo que vendría siendo el radio. Pero eso. Entonces, lo que sí es importante destacar es que yo quiero ver convergencia de estas funciones. Y para ver las convergencias de estas funciones, yo me voy a definir como un nuevo tipo de convergencia que me va a bañar harto. Y esta convergencia es una convergencia de conjuntos, que no voy a explicar la definición que está escrita ahí, pero voy a explicar la idea, que es básicamente la misma que se tiene en la convergencia de conjuntos que ya hemos visto, que era la intersección de uniones y unión de intersecciones, que el lim eran aquellos puntos que a partir de cierto n, los puntos aparecían siempre. Y el lim sub eran que no necesariamente aparecen siempre, pero aparecen una cantidad infinita de veces. La idea de esto es exactamente lo mismo, pero se define a través de sucesiones. Entonces, esto me da como propiedades de clausura. La forma más fácil como de verlo es pensar en una sucesión constante de conjuntos que normalmente debería converger al mismo conjunto, pero en este sentido converge a la cerradura del conjunto. Entonces, bueno, se tienen otras propiedades de monotonía que es básicamente las mismas que en convergencia normal, pero aparece también la clausura por ahí. Y esta convergencia de conjuntos yo me la defino porque al final quiero ver una convergencia de funciones que se llama la convergencia epigráfica, que también tiene una descripción formal en la que en verdad no me voy a meter, pero la idea es bien simple. Una sucesión de funciones converge epigráficamente a otra si sus epígrafos convergen, en el sentido que acabo de explicar. Entonces ¿por qué quiero esta división de epiconvergencia? Porque tiene una caracterización que es la de acá abajo, que me dice que una función converge epigráficamente a otra si se tiene una cota para el lim sub para alguna sucesión, que esa es bien simple porque es para alguna sucesión, es como encontrar la sucesión que lo cumpla, pero la importante es la 1, porque me da una cota para el lim para toda sucesión. Y la gracia de que haya una cota para el lim es que como yo en mi problema tenía una función de probabilidad que termina siendo una integral, con esa cota para el lim yo puedo explotar el lema de Fatou. Entonces, con esa cosa, yo voy a poder como demostrar hartas cosas. Entonces, ahora sí, volviendo como al problema, la aproximación que yo voy a hacer, como había comentado, es a través de la conjugada de Fenchel. Entonces, aquí está escrita la biconjugada. Eso es definición de biconjugada. Entonces, yo, tomándome como de alguna forma un conjunto denso en el dominio de la biconjugada, voy a definirme la siguiente aproximación, como el máximo de los puntos densos en cada caso. Sí, voy a hacer. Entonces, a partir de esta aproximación, yo tengo las siguientes propiedades de G sub k, que primero es creciente, que es bastante simple porque es el máximo de algo que le vaya agregando cosas.
que G sub k converge puntualmente a mi función G, que G sub k converge epigráficamente a la función G, que es la propiedad que quería precisamente, como porque voy a tener la cota para el limit. Y por último, también voy a tener una fórmula para el subdiferencial de G, que es la envoltura convexa de los puntos donde la restricción, o sea, donde el I es activo, como donde se alcanza el máximo. Entonces, a partir de esta función G, bueno, y lo otro es que en verdad estas son las propiedades que tengo hasta el momento, pero igual me gustaría como encontrar más propiedades, como una convergencia continua, pero eso es como seguir trabajando. Bueno, a partir de función G, recordando que la función phi se definía como la probabilidad de que G fuera menor o igual que 0, yo me defino la aproximación de phi como phi sub k. Y esta de nuevo tiene como más propiedades, que es monotonía nuevamente, que bueno, si antes G era creciente, ahora phi va a ser decreciente. Convergencia puntual de phi también, y una cota para el lim sub. Y bueno, de nuevo aquí también estoy siguiendo trabajando, quiero encontrar como más cosas, pero con esto en verdad me basta para lo que quiero hacer. Como esa cota para el lim sub es como la importante para demostrar, lo que ahora sí, es como el problema aproximado. Yo tengo mi problema, que era minimizar una función sujeto a restricción, y mi problema aproximado P sub k sujeto a la restricción sub k, donde los conjuntos se definen como el phi, o sea, como los puntos que cumplen la restricción para phi, y los puntos que cumplen la restricción para el phi sub k aproximado. Entonces yo en un caso como algorítmico, lo que quiero llegar a hacer es como encontrar como soluciones para P sub k, y esas soluciones de P sub k, como ir agrandando el k, y en el momento en que tenga como un gap bajo en cada solución de P sub k, como parar. Eso es como la gracia. Y los resultados que tengo como de los problemas aproximados son tres hasta el momento. Primero, que los conjuntos factibles convergen en el sentido de la convergencia que definí al principio, que la función valor del problema converge, que también es como lo que esperaría, y por último, que si yo tengo una sucesión de óptimos en el problema aproximado que converge, entonces ese punto, ese límite, es solución del problema P. Y aquí lo que me faltaría por demostrar en verdad es que si, por ejemplo, en los problemas aproximados P sub k tenemos una única solución, entonces tenemos una única sucesión, es demostrar que esa sucesión sí o sí tiene que converger, y converge por la propiedad C al óptimo. Entonces, bueno, ¿por qué es importante como este problema? Bueno, volviendo como a eso, es porque la función phi es la probabilidad de que G sea menor o igual que 0, y ese G puede ser cualquier cosa. Entonces la gracia de aproximarlo es como saltarse como la parte de calcular ese G, porque al aproximarlo con la conjugada de Fenchel, que es la que está aquí, de esta forma me cago en máximo de cosas lineales, en verdad. Entonces al final como que calculo gradientes sobre cosas lineales, y por eso como que es más simple. Y bueno, como los siguientes objetivos que me queda por hacer es como seguir trabajando como en las definiciones, como, o sea, en las propiedades de las aproximaciones, eh, encontrar el subgradiente, porque ese al final de hacer como descenso del gradiente y resolver los problemas aproximados. Y el objetivo final es describir el algoritmo e implementarlo en Python o en MATLAB, no sé. Eso es mi trabajo de tesis por ahora. Gracias. Gracias, Diego. ¿Hay preguntas del público? Yo tengo una pregunta súper simple. Este tipo de problemas de optimización, ¿en qué contextos prácticos aparecen? Sí, buena pregunta. En verdad no lo mencioné porque es un problema que no he mirado mucho, pero el problema que tengo objetivo por resolver tiene que ver con la generación de energía. Como, bueno, la incertidumbre de la generación de energía viene principalmente como de las energías renovables, que como que no sabéis cuánta energía te va a dar. Entonces, es un problema que, como te digo, no he mirado demasiado, pero al fin y al cabo la idea es implementar esto y resolver un problema de ese estilo, que modela como una forma óptima de generar energía, como considerando la incertidumbre que te da eso. Pero aparecen más formas en todo caso. Y además que lo mencionaste, pero G
O sea, G puede ser cualquier cosa, pero de base que Continua y convexa. continua y convexo ya. Sí, pero puede ser cualquier cosa, podría ser incluso otro problema de optimización. De hecho, creo que eso es lo que se ve en el problema que voy a atacar. Ya. Como minimizar esto sujeto a que el mínimo de otro problema sea mayor igual que, o menor igual que cero. Algo así. Ok. Así es. Entonces igual calcularle con jugadas de Fencher igual aparecen cosas ahí. Ujú. Gracias. Eso. ¿Pregunta? Ah, En la referencia que hablas sobre la convergencia de Moore, ¿Sí? ¿qué contexto y debido a qué se hacía la envolvente para la condición de no, Es que no definición? la regularizada de Moreau es como otra forma de suavizar las funciones, ¿cierto? Sí. Entonces es como un método parecido, pero yo me definí como una asociación a través de la conjugada de Fencher. Sí. En ese paper se define como algo muy parecido, pero con una asociación a través de la envoltura de Moreau. Y con eso hacen converger los problemas, es algo bien parecido, Vale. por eso. Y digamos que se pueden comparar resultados entre las dos, o sea, arrojan al final eh, resultados análogos de convergencia de los óptimos. Sí, en verdad deberían arrojar porque sirve para atacar el mismo tipo de problema, pero yo creo que como que los problemas que va a resolver, como que para que va a ser eficiente, este es distinto al que es eficiente la envoltura de Moreau. Ah, Porque de hecho, en particular, bueno, no lo voy a volver, pero cuando aparecía como una sucesión densa en el conjunto que me importa, ujú. eso es como igual complicado, es como una pregunta bien abierta de cómo elijo bien para programarlo una sucesión densa en mi conjunto. Mm, Oye, y ese conjunto, que es el dominio de la jugada de Fenchel, yo tengo la esperanza también como de que al momento de resolverlo ese dominio sea acotado. Entonces, igual los problemas que yo voy a resolver, o sea, voy a intentar resolver con esto, son como específicos. ok, Oye, entonces, mi idea es que esto sea óptimo para un tipo de problema específico. ok, gracias. ¿Más preguntas? Si no, para ir cerrando, si hay cosas. Bueno, agradecemos a Diego de nuevo. Gracias, gracias. Bueno, con esto finalizan los seminarios de Magíster del DIM. Gracias al grupo de Magíster de este semestre por la motivación y por el apañe. Así que espero que nos veamos pronto. ¿Ya? ¿Sí?